Hola, soy Marialex Hernández Vargas, estudiante del noveno semestre de Comunicación Social, y hoy les hablo sobre el capítulo 1 de mi investigación. Esta tiene como título Políticas de comunicación interna que mejoren el clima laboral en el restaurante Foster Hollywood en Nuevo Centro, Valencia, España. Según Pisolante, en el año 2004 define la comunicación interna como situaciones donde dos o más personas intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o sentimientos de empresa con visión global. Sustentado al autor citado, se reafirma que la comunicación interna por sí sola no es panacea para el éxito de la armonía laboral, ya que los trabajadores de una empresa poseen diferencias ideológicas, económicas, culturales, sociales y también educativa, y lo único que pueden tener en común es el entorno laboral. Es por ello que la organización tiene el deber de desarrollar y estipular políticas de comunicación interna que minimicen las divergencias que surgen a lo interno. Asimismo, la comunicación interna es una iniciativa de los gerentes de una organización con el fin de estandarizar la interacción entre personas pertenecientes a esta, bien sea trabajador o directivo. Una vez contemplada la revisión conceptual, se fija como sitio de estudio la empresa Foster Hollywood, dedicada a la producción y comercialización de comida rápida. Está ubicada en la ciudad de Valencia, en el centro comercial Nuevo Centro, y fue inaugurada en el año 1990. Actualmente posee 27 trabajadores, entre empleados y directivos, prestando así un servicio óptimo a sus clientes. Sin embargo, entre los trabajadores existe una realidad transpolar, ya que se evidencia grandes barreras comunicacionales que hacen que el clima laboral no sea el más agradable. Además, no existe la comunicación entre jefes y empleados, trayendo como consecuencia la falta de coordinación en la interacción. Esta situación afecta la motivación y el sentido de pertenencia dentro de la institución. Es importante también agregar que entre trabajadores del mismo rango la comunicación interna se presenta con dificultad, ya que existe muy poca empatía y conflictos internos, teniendo trabajadores poco comprometidos y con mucha insatisfacción, para finalmente propiciar el bajo rendimiento laboral en su parte. En este sentido, el complicado clima laboral que se desarrolla, sumado también al descontento de los trabajadores, se puede convertir en una situación comprometedora para la empresa, haciendo cada vez más difícil el cumplimiento de actividades rutinarias, desestimando también el logro de objetivos que se plantean dentro de Foster Hollywood, y también desde el momento en que ellos difunden información no veraz que termine afectando la imagen, por así decirlo, corporativa de esta institución. Desde esta perspectiva se genera la importancia de plantear como estudio las políticas de comunicación interna que puedan optimizar el clima laboral dentro de la empresa y cómo ésta logra tener un impacto negativo con el público externo. A partir de estas ideas se presentan las siguientes interrogantes. ¿Cómo se relacionan los trabajadores con las políticas de comunicación interna dentro de la empresa Foster Hollywood? ¿Cuál es la comunicación que más se emplea en Foster Hollywood? ¿Qué estrategias se pueden implementar dentro de la empresa para estimular las políticas de comunicación interna entre los trabajadores? Y finalmente, ¿qué impacto puede tener las estrategias aplicadas a las políticas de comunicación interna que puedan mejorar el clima laboral en Foster Hollywood? En cuanto a los objetivos de la investigación, está como objetivo general implementar políticas de comunicación interna efectivas que contribuyan a mejorar el clima laboral en el restaurante Foster Hollywood en Nuevo Centro, promoviendo un entorno de trabajo positivo y productivo para los empleados. En cuanto a los objetivos específicos, está el de realizar un diagnóstico del clima laboral actual en el restaurante Foster Hollywood en Nuevo Centro, identificando los principales factores que afectan la satisfacción y el bienestar de los empleados. También está analizar las políticas de comunicación existentes en el restaurante y evaluar su efectividad en la mejora del clima laboral, investigando las mejores prácticas y enfoques utilizados. También está diseñar estrategias de comunicación interna específicas que se adapten a las necesidades y características del restaurante. Proponer
también acciones y programas concretos que fomenten la comunicación efectiva, la colaboración y el trabajo en equipo entre los empleados. Y finalmente, evaluar el impacto de las políticas de comunicación interna implementadas en el restaurante a través de la recopilación de datos y la retroalimentación de los empleados. Seguimos con la siguiente y es la justificación de la investigación. Se desea abordar los inconvenientes que surgen en el clima laboral por falta de una comunicación de calidad que permita desarrollar un proceso agradable en todas las actividades. Todo esto originado por la falta de una política de comunicación interna que esté clara. Ante esta situación, para cualquier empresa es muy importante establecer estrategias de comunicación que genere un impacto positivo en la productividad de la empresa. En tal sentido, la comunicación interna en las organizaciones desempeña un papel fundamental en el bienestar de los empleados y en la eficiencia en las operaciones, en el contexto del restaurante Foster Hollywood en Nuevo Centro, Valencia, España. Por otra parte, en el ámbito metodológico, en esta investigación se utilizará un enfoque cuantitativo, apoyada en una investigación de campo, utilizando como técnica entrevistas y encuestas a empleados y directivos del restaurante Foster Hollywood para recopilar datos sobre la comunicación interna existente, identificar áreas de mejora y comprender el impacto que tiene en el clima laboral. En cuanto a los alcances y las limitaciones, vamos a hablar sobre los alcances. El estudio se enfocará en identificar y analizar las políticas de comunicación internas existentes en el restaurante Foster Hollywood en Valencia. Esto implica examinar los canales de comunicación utilizados, las prácticas de retroalimentación y la forma en que se transmiten las informaciones relevantes a los empleados. A su vez, la investigación abordará la evaluación del clima laboral a través de la recopilación de datos y la aplicación de métodos de investigación apropiados. Se analizarán factores como la satisfacción laboral, el compromiso de los empleados, la percepción del ambiente de trabajo y las relaciones interpersonales. En base a los hallazgos de la investigación se propondrán políticas de comunicación interna específicas que puedan mejorar el clima laboral en el restaurante. Estas políticas podrían incluir la implementación de nuevos canales de comunicación, la promoción de la participación activa de los empleados y la mejora de la retroalimentación entre la dirección y el personal. Ya para finalizar, hablaré sobre las limitaciones. Y es que la investigación se centrará únicamente en el restaurante Foster Hollywood en el centro comercial Nuevo Centro de la ciudad de Valencia en el país de España. Por lo tanto, los resultados y las recomendaciones obtenidas pueden no ser directamente aplicables a otros restaurantes o industrias diferentes. Por otro lado, la disponibilidad de datos y la cooperación de los empleados y la dirección del restaurante puede representar una limitación en términos de acceso a la información necesaria para llevar a cabo la investigación. Asimismo, el tiempo disponible para ser limitado para llevar a cabo la investigación, lo que podría restringir la cantidad de información recopilada y limitar la extensión del análisis. Por último, existen factores externos que pueden influir en el clima laboral, como las condiciones económicas, las políticas laborales y también otros eventos externos. Estos factores pueden estar fuera del alcance de la tesis y no ser controlables. Gracias.